Buenas tardes, colega. Mi nombre es el doctor Ángel Moreno Flores. Soy médico residente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en la emergencia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, sobre todo para aquellos compañeros que se encuentran brindando su atención en el primer nivel de salud. Entendamos como primer nivel de salud aquellos que se encuentran en los subcentros tipo A, tipo B o tipo C. Pero asimismo esta charla les va a servir a aquellos compañeros que se encuentran ya ejerciendo su profesión en el ámbito hospitalario. Agradecemos la apertura de los compañeros de Secomed que nos ha permitido venir a brindarles esta importante charla el día de hoy. Vamos a hablar sobre el manejo inicial de las quemaduras. Entendamos que el manejo inicial de las quemaduras, a más de ser una patología, de por sí es un sistema o un problema que se encuentra actualmente establecido en la salud pública de nuestro país. Primeramente porque no se encuentran todos los hospitales abastecidos o con el personal adecuado para atender la demanda de pacientes que llegasen a presentar esta patología. Pero asimismo hay que educar no solamente a los profesionales de la salud, sino también a la comunidad acerca de cómo tienen que actuar si llegasen a encontrarse en uno de estos casos. El tratamiento que nosotros vamos a brindar a los pacientes que se encuentren con quemaduras de primero, segundo o tercer grado tiene que ser un tratamiento integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente vamos a tratar la parte de la patología, sino que también tiene que ser un tratamiento enfocado netamente a la parte psicológica, a la parte emocional del paciente, a la parte estética, a la parte laboral, porque de cierta manera se van a encontrar afectados en su parte laboral o en el trabajo que ellos ejerzan, y así también el entorno familiar, cómo el entorno familiar va a tener que ayudar a este paciente a poder sobrellevar las secuelas de esta patología. Las quemaduras se encuentran indistintamente en el sexo, en la edad, en la raza e incluso en el nivel socioeconómico de las personas. Es importante saber que las quemaduras son la segunda causa de muerte en los percances que se presentan en los hogares. Recordemos que nadie está exento de que se vaya a presentar alguna tragedia en los hogares o en el ámbito laboral o donde se desenvuelvan sus actividades diarias. Por tanto, tenemos que saber cómo actuar ante esto. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta charla? ¿Y qué es lo que ustedes van a poder al final de esta adquirir como conocimientos para poder ejercerlos en su vida profesional? Es importante que ustedes identifiquen la quemadura, sepan reconocer el tipo de quemadura o el tipo del agente causante de la quemadura, así como también los diversos grados que ésta llegase a presentarse en los pacientes. Ustedes van a saber cómo actuar en primera instancia y también van a saber cómo tratar o cómo darle el soporte inicial a su paciente con quemaduras. Pues bien, las quemaduras son lesiones traumáticas de la piel. Estas lesiones, que de cierta manera, si no son tratadas a tiempo, van a conducir a una necrosis que va a variar dependiendo de la extensión y la profundidad que llegase a presentarse en el paciente. Las quemaduras son directamente proporcional al agente que sea causante de esta quemadura. Asimismo al tiempo y a la conductividad del calor en el caso, por ejemplo, de las quemaduras térmicas. Es importante recalcar que cuando un paciente sufre una quemadura, si la temperatura que causa esta lesión es de 45 grados o inferior a esta, el daño tisular que se va a producir en el paciente va a ser muy raro. Si la temperatura se encuentra entre los 45 a 50 grados centígrados, los daños celulares que presente el paciente van a ser reversibles, obviamente, si nosotros como profesionales de la salud actuamos a tiempo y de manera correcta. Pero aquellas quemaduras en las cuales el agente causante supera
los 50 grados centígrados, en estos pacientes se va a producir una desnaturalización y coagulación de las proteínas y por tanto se va a producir una muerte celular. Antes de hablar en sí sobre las quemaduras y sobre cómo nosotros tenemos que actuar en esta, tenemos que saber obviamente la parte inicial y la parte básica sobre la piel, en este caso la anatomía de la piel. Tenemos que saber que la piel sirve de protección ante los agentes externos, tiene su función también inmunológica, ayuda a la hemostasia en la manera en la cual nosotros perdemos electrolitos, también ayuda a la función de la termorregulación y en la parte neurosensorial. La piel consta de dos capas en las cuales nos vamos a enfocar en esta charla, en la epidermis y la dermis, teniendo en cuenta que la epidermis es la capa más superficial de la piel. En la epidermis se encuentra a su vez conformada por 5 capas. La epidermis en el 98% se encuentra conformada por queratinocitos, pero asimismo existe un 2% en el cual se van a encontrar melanocitos, células de Merkel y células de Langerhans. Por el contrario, la dermis se encuentra conformada por colágeno, por fibras elásticas, por folículos pilosos, por vasos y por nervios. En las células que se encuentran en la dermis también nosotros vamos a encontrar aquellas terminaciones nerviosas que nos van a ayudar a percibir tanto el calor como el frío, que en este caso son los corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini. Teniendo en cuenta y teniendo ya como base este pequeño resumen sobre lo que es la anatomía de la piel, es importante que nosotros identificamos cuáles pueden ser los tipos de quemadura, ¿ya?, que se pueden presentar en la emergencia de nuestra unidad hospitalaria que nosotros nos encontremos ejerciendo o en nuestro centro de salud. Las quemaduras pueden ser térmicas, pueden ser eléctricas, pueden ser químicas o pueden ser radioactivas. Las quemaduras térmicas son aquellas que, por ejemplo, se producen por calor o por frío. En el caso de que se llegasen a producir por calor, puede ser ya sea por líquidos calientes, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como las escaldaduras, o por una llama directa, por fuego directo. Asimismo, por gases inflamables que se llegasen a presentar en algún accidente de tránsito o accidente laboral. También dentro de las quemaduras térmicas entran las quemaduras por congelación, que de manera superficial vamos a tocar el tema mucho más adelante. Dentro de las quemaduras eléctricas son aquellas que se producen por una parte industrial, son aquellas que se producen en aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en cables de alta tensión, o aquellas que también se producen por efectos de la naturaleza, como por ejemplo la caída de un rayo. También tenemos las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas que pueden ser ya sea por sustancias de tipo ácido o por sustancias de tipo básicas, en este caso los álcalis, ¿ya? Tenemos que entender que los álcalis, que las quemaduras por álcalis son mucho más graves en los pacientes, debido a que el álcalis penetra de manera mucho más rápida las diversas capas de la piel. Y en las quemaduras radioactivas son aquellas que se producen por una radiación, que se producen, por ejemplo, por el sol, que se producen por los rayos X, por una energía atómica, en este caso una bomba atómica, por ejemplo, o aquellas radiaciones que se producen por isótopos radioactivos. Estas son las diversas tipos de quemaduras que se pueden presentar, o más bien los diversos mecanismos por el cual se pueden producir las quemaduras. Ahora, teniendo ya como base tanto la anatomía de la piel, los diversos mecanismos de las quemaduras, ahora nosotros vamos a tener que saber cómo clasificar las quemaduras por los diversos grados que ya se los va a mencionar a continuación. Dentro de las quemaduras nosotros tenemos quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado, que a su vez las quemaduras de segundo grado se subdividen en quemaduras
de segundo grado superficial y quemaduras de segundo grado profundas. Y por último tenemos las quemaduras de tercer grado. Las quemaduras de primer grado van a afectar netamente a la primera capa de la piel, a la capa más externa, que es la epidermis. Las quemaduras de primer grado se van a caracterizar por ser eritematosas, porque en el paciente se va a encontrar en la zona de afectación una zona ruborizada con bastante dolor, pero no se van a encontrar flictenas o ampollas. Este tipo de quemaduras tiende a ser muy dolorosa en los pacientes y generalmente tiende a curarse dentro de 4 a 5 días. Las quemaduras de segundo grado superficial o dérmico superficial, prácticamente la epidermis, se va a encontrar destruida y ya va a empezar a existir afectación de la dermis. En este tipo de quemaduras ya se pueden encontrar flictenas, que al nosotros retirar este tipo de flictenas, que en algunos casos también llega a infectarse, nosotros vamos a encontrar una base roja muy brillante que incluso va a conservar los folículos pilosebáceos. Asimismo, al igual que la quemadura de primer grado, de igual manera es muy dolorosa este tipo de quemadura y tiende a recidivar o tiende asimismo a curarse en un lapso de 7 a 10 días. Por el contrario, la quemadura de segundo grado profunda, la dermis y la epidermis se van a encontrar destruidas, van a presentar flictenas. Al retirar estas flictenas, nosotros ya no vamos a encontrar una base roja brillante, sino que vamos a encontrar una base blanca, grisácea, y que de igual manera que la quemadura de segundo grado superficial se van a encontrar conservados los folículos pilosebáceos. Esta patología o este tipo de quemadura generalmente ya no presenta dolor. ¿Por qué? Porque se van a encontrar ya lesionados las terminaciones nerviosas, por tanto no es hiperestésica, más bien es hipoestésica. Esta quemadura tiende a curarse mediante tratamientos quirúrgicos, mientras nosotros realicemos algún tipo de implante durante un tiempo temporal, más no permanente, y que generalmente ya se lo hace en centros especializados. Y las quemaduras de tercer grado, donde se encuentra destruido tanto la epidermis, la dermis e incluso la capa subsiguiente, ya como lo es el tejido celular subcutáneo, va a presentar una característica negruzca. Los vasos sanguíneos se van a encontrar completamente trombosados, los nervios asimismo se encuentran completamente destruidos, no hay ni siquiera sensibilidad en este tipo de quemaduras, y hay que recalcar que el tratamiento en estas quemaduras va a ser netamente quirúrgico en un centro especializado, tal como también se lo tiene que realizar, y como ya se los mencioné anteriormente, las quemaduras de segundo grado profundas. Ahí nosotros podemos observar unas quemaduras de primer grado, donde ustedes pueden observar las áreas de color rojo, ruborizadas, que generalmente este tipo de quemaduras tiende a presentarse cuando los pacientes se exponen por largo tiempo al sol. Las quemaduras de segundo grado, como ustedes pueden observar, ya tienen un aspecto diferente, presentan flictenas, que al momento de removerlas presentan su base roja en el caso de ser superficial, o blanca o grisácea en el caso de ser profunda. Ya recordemos que esta patología o este tipo de quemadura asimismo es muy dolorosa y que su tratamiento, como se los dije, tiene que ser ya enfocado en un centro especializado. Y las quemaduras de tercer grado son quemaduras donde prácticamente ya se ha perdido todo el espesor de la piel,
se encuentran afectados los vasos sanguíneos, se encuentran afectados los nervios, como por ejemplo en la imagen que nosotros vemos en el lado izquierdo, ya hay compromiso incluso del nervio mediano. Es necesario en estos casos, incluso cuando se presentan en quemaduras en extremidades, tener mucho cuidado con el síndrome compartimental, donde incluso se va a tener que realizar esclerotomías. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas quemaduras de tercer grado, no solamente por el síndrome compartimental, sino también por las descompensaciones hidroelectrolíticas que pueda presentar el paciente o incluso algún tipo de fallo renal que vaya a complicar su estancia hospitalaria. Ahora, dentro de las quemaduras y en el momento que los pacientes llegan a nuestra emergencia, en nuestro centro de salud o en el hospital, ¿cuál va a ser nuestra prioridad como médicos ante este tipo de pacientes? Prácticamente nuestra prioridad se va a tener que enfocar en tres aspectos: en controlar la vía aérea, detener el proceso de la quemadura y establecer un acceso intravenoso lo más rápido posible. Al hablar de detener el proceso de quemadura, nosotros tenemos que saber que tenemos que detener toda aquella sustancia o mecanismo que esté causando la quemadura. Como por ejemplo en las quemaduras químicas, si el paciente se haya expuesto a polvos, ácidos o álcalis, nosotros tenemos que remover y retirar rápidamente estos polvos. Pero asimismo, por ejemplo, en aquellas personas que hayan estado utilizando telas de material sintético que rápidamente se derriten a temperaturas muy superiores, nosotros tenemos que remover este tipo de telas. Pero si la tela se encuentra completamente adherida a la piel del paciente, tenemos que dejarla por un momento, no tocar, ya que nosotros vamos a causarle más dolor al paciente. Al hablar de nosotros establecer un acceso intravenoso, eso tiene que ser de manera inmediata. Recordemos que en este tipo de pacientes el desbalance hidroelectrolítico va a ser muy rápido, por tanto nosotros tenemos que evitar de que el paciente se vaya a descompensar hemodinámicamente. Al hablar nosotros de vía aérea, nosotros tenemos que tener en cuenta especialmente aquellos pacientes que han estado en una quemadura o que hayan estado en un incendio en un local cerrado. Estas quemaduras que se presentan en cara, que se presentan en boca, que se presentan en cuello, ¿ya?, generalmente tienden a edematizarse. En el momento de que estas quemaduras se edematizan, van a producir una obstrucción de la vía aérea y por tanto la van a comprometer. Ante esto nosotros tenemos que estar capacitados para rápidamente poder corregir si se llegase a obstruir la vía aérea. En este caso tenemos que estar listos en el caso de poder realizar una intubación endotraqueal. Ahora, obviamente, en aquellos pacientes pediátricos, en los niños que llegasen a sí mismos a presentar este tipo de quemaduras, hay que actuar de manera mucho más rápida. Recordemos que anatómicamente la vía aérea de los pacientes pediátricos se va a encontrar en una longitud menor, en una extensión menor que la que llegasen a presentar ya los pacientes adultos. En este tipo de pacientes, donde ya hay compromiso de la vía aérea, nosotros tenemos que saber e identificar si hay algún tipo de lesión inhalatoria. Y si es que llegase a haber este tipo de lesión inhalatoria, tenemos que saber si se produce a nivel supraglótico o infraglótico. ¿Cómo nosotros vamos a identificar que la quemadura que se haya producido en el paciente haya producido efectos a nivel inspiratorio o inhalatorio? Bueno, pues los pacientes van a presentar, como se los dije anteriormente, quemaduras faciales o en el cuello, van a presentar quemaduras de las cejas o de las vibrisas nasales, van a presentar depósitos carbonáceos y cambios fisiológicos agudos en la laringe, es decir, el paciente va a presentar algún tipo de ronquera.
Puede presentar incluso un esputo carbonáceo, un esputo bien negro que nos va a orientar de que ya existe algún tipo de lesión inhalatoria. Puede presentar asimismo confusión mental, si es que el mecanismo de acción se realizó o se produjo en un local cerrado. Por ejemplo, también si la explosión que se haya producido y que haya sido causante de esta quemadura llegó a afectar tanto la cabeza como el torso del paciente, eso va a comprometer también la vía aérea. Y si los niveles de carboxihemoglobina, que tenemos que realizar los exámenes de laboratorio posteriormente, se van a encontrar mayores al 10%. Entonces, si nosotros vamos a encontrar este tipo de indicadores, este tipo de parámetros en el paciente, esto nos va a indicar de que ya existe una lesión por inhalación y que por tanto se tiene que tratar y corregir de la manera más rápida posible. Recordemos que si el paciente llegase a presentar cualquiera de estos parámetros y se llegase a comprometer de una manera permanente la vía aérea, rápidamente nosotros tenemos que proceder con la intubación endotraqueal. Una vez que nosotros ya hemos controlado la vía aérea, porque recordemos que las quemaduras, asimismo, se las trata como cualquier traumatismo y por tanto tiene que ser valorado por el algoritmo diagnóstico de todo traumatismo, ¿ya? Mediante el ABCD del trauma. Como en este caso nosotros ya hemos tratado la vía aérea del paciente, tenemos que reconocer y tenemos que clasificar cuál va a ser la extensión y el porcentaje de la quemadura que presente el paciente. Esto se lo realiza de una manera muy fácil, por la regla de los 9, que es como ustedes observan en la figura de la diapositiva, o también con la regla de la palma de la mano del paciente. Recordemos, y vale la pena recalcar, es la mano del paciente, no la mano del médico. Entonces, nosotros vamos a tener que, si nosotros utilizamos la escala de los 9, vamos a tener que la cabeza por delante, es decir, por la cara, va a presentar un valor de 3.5, el cuello asimismo va a presentar un valor por delante de 1, por atrás va a presentar un valor de 3.5 y la parte de la nuca también va a presentar un valor de 1. Por tanto, la cabeza en general tiene un valor de 9. En la parte del tórax y en la parte de abdomen, el tórax va a tener un valor de 9 y el abdomen también va a tener un valor de 9. Por tanto, tórax y abdomen va a presentar un valor de 18. De igual manera el dorso, es decir, la parte superior 9 y la parte inferior o sacrolumbar va a presentar también un valor de 9 que nos va a dar 18. Y asimismo, como ustedes van a poder observar en la imagen, las extremidades inferiores van a tener asimismo su valor de 9 por la parte de delante, 9 por la parte de atrás. El periné y la parte genital va a tener un valor siempre de 1%. Esto se va a diferenciar en el caso de los pacientes pediátricos, donde la cabeza abarca la mayor parte del cuerpo humano. Por tanto, en los pacientes pediátricos, la cabeza ya no va a tener un valor de 9, sino que va a tener un valor de 18. Es importante que en los pacientes pediátricos nosotros delimitemos y clasifiquemos bien el porcentaje de las quemaduras, porque esto nos va a permitir realizar una correcta reposición hidroelectrolítica. Las quemaduras en el ámbito de la ventilación van a producir hipoxia, específicamente en aquellas quemaduras donde existe un envenenamiento por monóxido de carbono. Este monóxido de carbono tiene una mayor afinidad por la hemoglobina, 200 veces más que el oxígeno. Por tanto, si el monóxido de carbono se adhiere más fácilmente
a la hemoglobina dentro de nuestro organismo, nosotros tenemos que buscar la manera de que éste se disocie, por lo cual nosotros vamos a tener que administrar oxígeno a alto flujo a través de una máscara de no reinhalación durante los primeros 40 minutos, para que de esta manera el monóxido de carbono se vaya disociando poco a poco de la hemoglobina. Cuando existe intoxicación o envenenamiento con monóxido de carbono, el paciente va a presentar varios signos y síntomas que nos van a indicar el grado de envenenamiento o el grado de intoxicación que éste tenga con monóxido de carbono. Si el paciente presenta cefalea, presenta náuseas, nosotros vamos a tener que la intoxicación prácticamente se encuentra clasificada en un 20 a un 30%. Si el paciente presenta, además de cefalea y náuseas, también se encuentra confuso, ya la intoxicación va a ir incrementándose y se encuentra en un 30 a un 40%. Si el paciente llega a nosotros en un estado comatoso, ¿ya?, la intoxicación o el envenenamiento se va a encontrar dentro de un 40 a un 60%. Por el contrario, si supera los 60%, lo más probable es de que el paciente vaya a presentar una muerte inmediata por envenenamiento de CO o monóxido de carbono. Una vez que nosotros hemos tratado y hemos identificado la vía aérea, la ventilación, y ahora vamos a la sede de circulación, como se los dije anteriormente, siguiendo el algoritmo del trauma, es importante, y como se los dije desde un principio en la exposición, la reposición que nosotros vayamos a realizar a los pacientes. Siempre que nosotros vayamos a realizar una reposición hidroelectrolítica, tiene que ser a base de sustancias isotónicas cristaloides, ¿ya? En este caso, ya sea una solución salina o cloruro de sodio al 0.9% o un lactato de Ringer. En este caso, para las quemaduras se prefiere de utilización el lactato de Ringer por unos parámetros que ya se los va a mostrar más adelante. ¿Cómo nosotros vamos a realizar la reposición hidroelectrolítica en los pacientes? La fórmula que nosotros utilizamos no solamente en nuestro país, sino que se utiliza a nivel mundial, es la fórmula de Parkland. ¿En qué consiste la fórmula de Parkland? En que nosotros vamos a manejar un volumen de 2 a 4 ml, el cual lo vamos a multiplicar por el peso estimado del paciente y asimismo se lo multiplica por la superficie corporal quemada. Esta fórmula de Parkland se la va a aplicar si nuestro paciente es un paciente ya adulto. Por el contrario, si nuestro paciente es pediátrico, ya nosotros no vamos a manejar un volumen inicial de 2 a 4 ml, sino va a ser de 3 a 5 ml para corregir las pérdidas que presente el paciente pediátrico. El resultado que nos dé esta multiplicación lo vamos a dividir para 2. Por tanto, la primera mitad va a tener que ser administrada dentro de las primeras 8 horas en el cual nosotros tenemos al paciente y la otra mitad se la va a administrar en las 16 horas restantes. Es importante que en este tipo de pacientes, una vez que ya se ha establecido el acceso intravenoso, nosotros tenemos que monitorizar el gasto urinario, que el gasto urinario lo vamos a medir a través de la colocación de una sonda vesical y que generalmente vamos a utilizar la fórmula de 0.5 ml por kilogramo de peso por hora. Por tanto, ese va a ser la medida estándar que va a tener el gasto urinario una vez que nosotros ya establezcamos un acceso intravenoso. Recordemos que si bien es cierto el paciente puede o no tener quemaduras a nivel de las extremidades, pero si llegase a presentar quemaduras a nivel de las extremidades, de igual manera nosotros tenemos que tratar de establecer un acceso venoso periférico. No podemos establecer de manera inmediata ni de manera rápida un acceso venoso central, sino siempre buscando una vía periférica. Generalmente se encuentra o
se procura que se realice a nivel de las extremidades superiores. ¿Por qué no en las extremidades inferiores? Porque ya se ha demostrado de que si se busca establecer accesos venosos en las piernas o en los muslos, tienden a desarrollar flebitis, en este caso de las venas afenas. Incluso hay casos en los cuales, pese a establecerse una buena reposición hidroelectrolítica, los pacientes presentan una acidosis persistente, que en este caso, en la mayoría de los pacientes, se debe a una intoxicación por cianuro, que es la sustancia que se libera en aquellos incendios en espacios cerrados. Ahora, lo que yo les decía anteriormente, ¿por qué nosotros utilizamos el lactato de Ringer? Utilizamos el lactato de Ringer porque dentro de la reposición hidroelectrolítica es la sustancia más completa para suplir las pérdidas que está teniendo el paciente. Como vemos en la imagen, el lactato de Ringer presenta 130 milequivalentes de sodio, presenta 109 milequivalentes de cloro, presenta 4 milequivalentes de potasio, presenta asimismo 3 milequivalentes de calcio y presenta un pH de 6.7 y una osmolaridad de 273. Por tanto, es la sustancia adecuada para nosotros reponer las pérdidas que está teniendo el paciente quemado. Como se los dije anteriormente, las quemaduras que se presentan con mayor frecuencia en extremidades tanto superiores como inferiores pueden llegar a desarrollar un síndrome compartimental. Por eso es indispensable que en este tipo de pacientes nosotros controlemos la circulación periférica mediante el pulso lo más frecuentemente posible, ya que si no llegase a presentar el paciente pulso a nivel de las extremidades distales, ya nos da una indicación de que se pudiese llegar a desarrollar un síndrome compartimental. Por tanto, es indispensable comprobar la circulación periférica. Asimismo, si ya tenemos un síndrome compartimental establecido, este va a originar que se incremente la presión a nivel de las extremidades, a nivel de los compartimentos y que por ende se van a encontrar afectadas las estructuras que se encuentren en este compartimento. Recordemos por anatomía que los compartimentos que generalmente se pueden afectar son los compartimentos del antebrazo, los compartimentos del brazo, los compartimentos de la pierna o del muslo. Si nosotros tenemos una presión mayor a 30 milímetros de mercurio, esta va a originar una necrosis muscular. ¿Cómo nosotros vamos a medir la presión a nivel del lugar donde se esté desarrollando un síndrome compartimental? Tal como si estuviéramos midiendo una presión venosa central. Con un catéter lo introducimos y medimos cuánto es la presión que se está desarrollando dentro de ese compartimento. En aquellos pacientes donde ya existe una presión mayor a 30 milímetros de mercurio, donde ya existe necrosis muscular, es completamente indicada la esclerotomía. Para de esta manera aliviar la presión que se está desarrollando dentro del compartimento y tratar de salvar los elementos que se encuentren en ya sean vasos sanguíneos o nervios. También el síndrome compartimental se puede presentar en quemaduras circunferenciales a nivel de tórax y abdomen. Si llegásemos a encontrar pacientes con quemaduras circunferenciales a nivel de tórax y abdomen, rápidamente nosotros tenemos que realizar una esclerotomía de emergencia a nivel de la línea axilar anterior y de esta manera descomprimir el tórax y que no se llegase a ver afectada la parte ventilatoria. Existen asimismo quemaduras por exposición al frío, ¿ok? Estas quemaduras por exposición al frío, que generalmente no son muy frecuentes en nuestro país debido a las condiciones climáticas que nosotros manejamos, pero que en algún momento, si ustedes llegasen a presentarse ante este tipo de emergencias, tienen que saber cómo actuar, van a depender netamente, como les venía diciendo, de la temperatura, de la duración en la cual el paciente se haya encontrado expuesto ante las condiciones ambientales,
a la cantidad de ropa que haya presentado el paciente en el momento de la quemadura por frío y al estado general del paciente. No es lo mismo una quemadura por congelación en un paciente donde no tiene antecedentes patológicos de relevancia o una quemadura por congelación o por frío en aquellos pacientes que presenten antecedentes patológicos, como por ejemplo que padezca de hipertensión, que padezca de diabetes, que padezca de insuficiencia renal. Obviamente va a tener una mayor morbimortalidad en el momento del tratamiento. Las lesiones por congelación se clasifican de dos maneras, de una manera reversible y de una manera irreversible. La congelación reversible se conoce como frostnip y la congelación irreversible se conoce como frostbite. En el frostnip el paciente va a presentar dolor, va a presentar palidez y va a presentar entumecimiento de la parte afectada. Este tipo de lesión por congelación, como ya se los dijo anteriormente, es reversible siempre y cuando se utilicen las medidas de recalentamiento lo más rápido posible y de la manera correcta. En el frostnip no vamos a encontrar pérdida tisular, mientras que en el frostbite ya va a existir una formación de cristales de hielo intracelular, lo que va a producir una oclusión de los vasos a nivel microvascular y que por ende va a producir anoxia, y al producirse anoxia a nivel microvascular posteriormente se va a producir necrosis y muerte del tejido. El frostbite se clasifica de 4 maneras: frostbite tipo 1, frostbite tipo 2, frostbite de tercer grado y frostbite de cuarto grado. En el frostbite de primer grado el paciente se va a encontrar con una hiperemia, la parte afectada se va a encontrar edematizada, pero no va a existir necrosis. En el frostbite de segundo grado ya va a existir formación de vesículas, obviamente la parte afectada se va a encontrar hiperémica, va a existir edema y va a existir una necrosis cutánea superficial, es decir, no va a afectar toda la parte cutánea de la parte afectada. En el frostbite de tercer grado, la necrosis cutánea ya va a acaparar todo el espesor de la piel, ya va a incluso existir hemorragia, va a existir la presencia de vesículas que pueden o no encontrarse infectadas, y asimismo en el frostbite de cuarto grado ya existe una necrosis bien establecida que va a originar la destrucción tanto del músculo como del hueso, como ustedes pueden observar en las imágenes de la diapositiva. Una vez que ustedes ya han tenido conocimiento sobre el tipo de quemadura, sobre obviamente la parte inicial con la cual empezamos la exposición, que es la parte anatómica de la piel, los grados que se llegasen a presentar en las quemaduras, cómo nosotros vamos a actuar ante una quemadura siguiendo los parámetros y el algoritmo del ATLS en el ABCDE, y de esta manera no perdernos ni tomar otros rumbos en el tratamiento inicial de las quemaduras. Es importante saber cuáles son las medidas generales que ustedes van a tomar en todos sus pacientes, que obviamente unas de estas no van a poder realizarlas en los diversos centros de salud porque quizás no tengan las condiciones adecuadas y necesarias para poder efectuarlas, pero que si se llegasen a encontrar ya en un segundo nivel de salud, en un hospital o un hospital de tercer nivel de salud ya de especialidades, ustedes van a tener que saber cómo actuar y de qué manera proceder. A todo tipo de paciente que presente quemaduras de segundo grado y que éstas superen el 10% de las quemaduras, nosotros vamos a tener que realizarle un hemograma, vamos a tener que determinar el tipo sanguíneo del paciente en el caso de que se llegase a necesitar la transfusión sanguínea a este paciente. Obviamente, si el paciente viene con una quemadura producto de haberse encontrado un incendio en un local cerrado, vamos a tener que realizar una gasometría, vamos a tener que determinar los niveles de carboxihemoglobina, vamos a tener que realizar la glicemia
Recordemos los antecedentes que llegase a poder presentar el paciente. Vamos a tener que determinar de igual manera los electrolitos. En el caso de que ustedes puedan constatar que el paciente presente mioglobinuria, es decir, que el paciente ya está presentando rhabdomiólisis y que por tanto va a originar una falla renal. Entonces, por tanto, es indispensable pedir el perfil renal en este tipo de pacientes, tanto de urea creatinina, para ver de qué manera nosotros podamos corregir o interconsultar a algún colega médico para corregir este fallo renal agudo que se está realizando en este tipo de pacientes. No olvidar la radiografía de tórax, indispensable en este tipo de pacientes, que si llegase a tener asimismo historia de trauma acompañado de la quemadura, obviamente se tendrá que realizar los diferentes tipos de imágenes a nivel de columna cervical para tratar de evitar manipular de manera excesiva la columna cervical si llegase a existir un trauma. El uso de narcóticos, de analgésicos y de sedantes tiene que realizárselo siempre y cuando el dolor persista o la irritabilidad del paciente persista una vez efectuadas ya las primeras medidas. Recordemos que en la mayoría de los casos el dolor se debe a las corrientes de aires que presentan en el medio ambiente y que va a desencadenar un dolor intenso. Asimismo, la irritabilidad se debe generalmente a los casos de hipoxia y de hipovolemia que vaya a presentar el paciente. Todo paciente como les dije en el inicio, con quemaduras superiores al 10% de la superficie corporal, vamos a tener que colocar sonda nasogástrica y sonda vesical para medir el gasto urinario. La antibiótico-terapia como medida de prevención es algo que todavía se está discutiendo mucho, pero que según el Colegio Americano de Cirujanos solamente está indicada la antibiótico-terapia en los casos de ya existir una infección ya establecida y comprobada. Obviamente tenemos que realizar los cuidados diarios de la herida. En estos casos de pacientes es importante evitar la hipotermia, por tanto tiene que estar cubierto por mantas térmicas si llegasen ustedes a contar con esto. Y por ejemplo, la monitorización del ritmo cardíaco tiene que realizarse sobre todo en pacientes que hayan sufrido quemaduras eléctricas, que por ende van a originar en algunos casos algún tipo de arritmia cardíaca y que se va a tener que realizar en algún momento una reanimación cardiopulmonar si llegase a necesitarse el caso. Asimismo, el Colegio Americano de Cirujanos y la Asociación Americana de Quemaduras dispone de ciertos criterios para nosotros poder trasladar a nuestro paciente a un centro de salud que ya cuente con los implementos necesarios para poder tratar este tipo de quemaduras. ¿Cuáles son los criterios que nos dan para nosotros trasladar a un paciente a un nivel de salud superior? Bueno, van a ser aquellas quemaduras de segundo y tercer grado con más del 10% de la superficie corporal. ¿Qué más? Quemaduras de segundo y tercer grado en cara, ojos, oídos, manos. Asimismo, esas quemaduras que se puedan presentar en pie, genitales y periné. Toda quemadura de tercer grado, recuerden que tiene que ser trasladada a otro nivel de salud. Las quemaduras circunferenciales a nivel de tórax, abdomen y cuello también tienen que ser derivadas a un hospital de mayor nivel para que en el ámbito quirúrgico sea tratada mediante una esclerotomía o con los injertos que se tengan que realizar. Las quemaduras eléctricas, como les dije en un principio, que tienen que ser monitoreadas a nivel de la parte mecánica y del electrocardiograma, tiene que ser derivado a otro nivel de salud. Las quemaduras químicas, ya sean por ácidos o por álcalis, también tienen que ser derivadas. Toda quemadura por inhalación en el cual se encuentre comprometida la vía aérea, nosotros no tenemos por qué complicarnos en un primer nivel de salud, sino que trasladarla, derivarla, obviamente con las medidas de soporte inicial que ya han sido tratadas y que han sido aplicadas durante esta exposición, para que el paciente no se vaya a complicar en el traslado hacia esta otra unidad de salud.
aquellas quemaduras en pacientes que presenten antecedentes patológicos de importancia, como ya fueron mencionados, pacientes hipertensos, pacientes inmunológicamente deprimidos, pacientes diabéticos, pacientes con falla renal, tienen que ser derivados a otro hospital. Las quemaduras con traumatismos asociados y las quemaduras en pacientes pediátricos, asimismo, van a tener que ser trasladados a un centro de trauma para que estos sean tratados de manera concomitante, tanto el trauma como la parte de quemaduras. Yo espero que con esta exposición breve que se ha realizado, ustedes ya sepan y se hayan podido establecer los objetivos al inicio de la charla. Es decir, identifiquen la quemadura, sepan reconocer cuál fue el agente causal, sepan clasificar la quemadura dependiendo del grado que ésta se presente en el paciente, sepan asimismo determinar cuál va a ser el porcentaje de superficie corporal quemada para de esta manera reponer de manera correcta el desbalance hidroelectrolítico que vaya a presentar el paciente. Ustedes, como se encuentran en primer nivel, algunos, otros se encuentran ya en segundo nivel, prácticamente esta charla que se les ha dado les va a ser muy útil para poder manejar un paciente quemado. Que entiéndase, como yo se los he repetido algunas veces durante la charla, el paciente quemado tiene que ser tratado de manera integral. Muchas veces nosotros no tratamos o no queremos tratar al paciente quemado, quizás porque no tenemos conocimiento, quizás porque no nos guste, pero el paciente quemado requiere extremadamente cuidado y tiene que ser manejado de la manera más correcta posible, sobre todo si es un paciente pediátrico. Espero que con esta charla les haya quedado muy claro cuál va a ser el manejo inicial que ustedes van a tener que realizar y manejar, valga la redundancia, en los pacientes quemados. Y cualquier duda que ustedes tengan respecto a esta charla nos las pueden hacer llegar o se las pueden realizar a los compañeros de SECOMED. Muchísimas gracias.